Normal, mamá, ya estás acostumbrada a comer migajas de otros. Elisa sonrió mientras todos los invitados de su mesa estallaron en risas, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Ahí estaba yo, parada en medio del salón de bodas de mi propia hija. Con 70 años a cuestas y un vestido que había comprado con los últimos dólares que tenía en mi bolsa. Todos los invitados ya habían comido. Las mesas lucían vacías, con platos sucios y servilletas arrugadas. El olor a comida recalentada flotaba en el aire mientras yo esperaba mi turno como si fuera una mendiga en la puerta de una iglesia. Señora Teresa, disculpe, pero ya no queda casi nada del buffet principal. La mesera me miró con pena, sosteniendo una bandeja con pedazos secos de pollo y arroz pegajoso que parecía haber sido pisoteado. Solo quedan estos sobrados. Mi estómago rugía como un animal hambriento. Llevaba desde las 5 de la mañana, sin probar bocado, preparándome para el día más importante de mi hija. Me había levantado temprano para planchar su vestido con vapor, acomodar las flores una por una, revisar cada detalle hasta que mis ojos lloraran de cansancio. Había gastado mis últimos $300 en un regalo que ella ni siquiera había abierto. Pero cuando llegó la hora de comer, todos los familiares de Augusto fueron servidos primero con los mejores cortes de carne. Después, los amigos de la universidad con sus copas de vino tinto. Luego, los compañeros de trabajo con sus risas estridentes. Y al final, cuando ya no quedaba nada presentable, cuando las velas se habían derretido y los manteles estaban manchados, me tocó a mí. Está bien, mija. No te preocupes. Le sonreí a la mesera con esa sonrisa que había perfeccionado durante 70 años de vida, esa que esconde el dolor detrás de los labios temblorosos y los dientes que ya no brillan como antes. Elisa se acercó con su vestido blanco inmaculado, radiante como una reina en su castillo de cristal. Sus ojos brillaban, pero no de alegría por verme ahí, por tener a su madre presente en el día más importante de su vida. Era otra cosa. Algo frío, algo calculado, algo que había estado creciendo durante meses como una planta venenosa y que yo me había negado a reconocer porque duele demasiado aceptar que tu propia sangre te desprecia. ¿Te gusta la comida, mamá?, me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos que yo había visto brillar de verdad cuando era niña y corría hacia mí con los brazos abiertos. Espero que sí, porque seguramente es de lo mejor que vas a probar en mucho tiempo. Augusto apareció a su lado como una sombra siniestra, rodeándola por la cintura con esa posesividad de hombre que cree que el mundo le pertenece y que las mujeres son objetos para coleccionar. Me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido barato, mis zapatos desgastados, mi bolsa remendada. Sus ojos me decían lo que su boca no se atrevía a pronunciar, que yo no pertenecía a ese lugar elegante, que yo era una mancha en su fiesta perfecta. Tu mamá se ve muy contenta con lo que le tocó. Su voz sonaba casual, pero había algo más. Una burla disimulada, una crueldad refinada que hizo que el bocado de pollo seco se me atorara en la garganta como un puño cerrado. Los demás invitados seguían conversando, ajenos a esta escena íntima de humillación familiar que se desarrollaba frente a sus narices. El mariachi tocaba canciones románticas en una esquina del salón mientras yo trataba de tragar mi comida fría, sosteniendo el plato de plástico desechable que contrastaba brutalmente con la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que habían usado todos los demás. Siempre tan conformista, ¿verdad, mamá? Elisa inclinó la cabeza con esa falsa ternura que había aprendido a usar como un arma. Por eso te quiero tanto. Porque nunca exiges nada. Nunca protestas. Nunca causas problemas como esas madres dramáticas que salen en las telenovelas. Algo en su tono me heló la sangre hasta los huesos. No eran palabras de cariño filial. Eran palabras de desprecio envueltas en terciopelo rosa, puñaladas disfrazadas de caricias. Me quedé callada, masticando lentamente ese pollo que sabía a cartón mientras sentía como todos los momentos extraños de los últimos meses comenzaban a tomar forma en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro que había estado ignorando. Por miedo a ver la imagen completa. Brindemos por mamá, gritó Elisa de repente, levantando su copa de champagne francés mientras yo sostenía un vaso de agua tibia que sabía a cloro. Por la mujer que siempre acepta lo que la vida le da, sin protestar jamás. Por la que nunca pide más de lo que merece. El salón completo levantó sus copas como marionetas obedientes. Cientos de ojos me miraron con esa mezcla de lástima y incomodidad que se siente cuando presencias algo que no deberías estar viendo.
Ahí permanecía yo, con mi plato de sobras y mi sonrisa fingida, sintiendo como algo dentro de mi pecho se rompía silenciosamente como un cristal que cae al suelo. Pero no dije nada. Asentí con la cabeza, levanté mi vaso de agua clorada y sonreí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Siempre había sido así. Esa noche, mientras recogía los pétalos de rosa marchitos del suelo y doblaba las servilletas manchadas de labial que nadie más quiso tocar, mientras barría los confetis dorados que se pegaban a mis zapatos como lágrimas secas, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea pequeña al principio, como una semilla plantada en tierra húmeda, pero que crecería día tras día, alimentándose de cada humillación, de cada desprecio disfrazado de cariño maternal. Elisa no lo sabía todavía, pero había cometido el error más grande de su vida. Al día siguiente desperté con el sabor amargo de la humillación todavía pegado al paladar. Pero mientras preparaba mi té de manzanilla en la cocina silenciosa, los recuerdos comenzaron a llegar como olas que rompen contra la orilla. Recuerdos de cuando Elisa era pequeña y yo era su heroína, su refugio, su mundo completo, cuando comenzó todo a cambiar. ¿En qué momento exacto mi hija dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un obstáculo en su camino hacia la felicidad? Recordé aquella mañana de diciembre, hace ya 5 años, cuando Elisa llegó a casa llorando porque Rodrigo, su novio de entonces, la había dejado por otra mujer. Se tiró en mis brazos como cuando tenía 8 años y había perdido su muñeca favorita. Mamá, no sé qué voy a hacer sin él. Me siento tan sola, tan perdida. Sus lágrimas mojaron mi blusa vieja mientras yo le acariciaba el cabello como había hecho miles de veces antes. Mija, el amor verdadero llegará cuando menos lo esperes, le dije esa noche, dándole el último yogurt que tenía en la nevera mientras yo me conformaba con un pan tostado. Mientras tanto, tienes que ser fuerte. Tienes que estudiar, trabajar, construir tu propia vida. Durante meses la consolé. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo valioso que me quedaba de su padre, para pagarle un curso de computación que costaba $800. Es una inversión en tu futuro, le dije cuando ella protestó débilmente. Pero vi cómo sus ojos brillaron cuando le entregué el dinero. No era gratitud lo que vi. Era alivio. Como si yo hubiera cumplido con mi deber, como si fuera mi obligación. Sacrificarme por ella, trabajé dobles turnos limpiando oficinas por las noches para que ella pudiera concentrarse en sus estudios. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, y ella ni siquiera levantaba la vista de su teléfono para preguntarme cómo había estado mi día. Mamá, necesito dinero para comprar ropa nueva. Voy a una entrevista de trabajo importante. Eso me dijo un martes por la mañana, parada en la puerta de mi habitación con esa actitud de quien ya sabe que va a recibir lo que pide. No era una petición. Era una demanda disfrazada de súplica. Saqué los $200 que había estado ahorrando para arreglar el techo que goteaba cada vez que llovía. Se los di sin preguntar nada, sin pedir explicaciones. Que te vaya bien en la entrevista. Mi hija. Ella tomó el dinero, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Esa noche llovió y tuve que poner 3 baldes en la sala para recoger el agua que caía del techo como lágrimas del cielo, pero yo me decía a mí misma que así debía ser. Que las madres se sacrifican por sus hijos. Que el amor maternal no espera nada a cambio. Que era normal que ella fuera construyendo su propia vida mientras yo me quedaba en la sombra, sosteniendo los pedazos rotos de la mía. Entonces conoció a Augusto en esa oficina elegante donde consiguió trabajo gracias a la ropa que yo le había comprado. Augusto Morales, con su sonrisa de vendedor de seguros y su manera de hablar como si fuera el dueño del mundo. La primera vez que lo trajo a casa, miró mi sala pequeña con esos ojos que evaluaban todo como si fuera a comprarlo. Señora Teresa, qué casa tan acogedora. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sabía exactamente lo que pensaba, que mi casa era pequeña, vieja, inadecuada para alguien como él. Elisa cambió después de conocerlo. Comenzó a llegar tarde, a hablar por teléfono en susurros, a mirarme de manera extraña cuando yo le preguntaba sobre su día. Mamá, ya no soy una niña. No necesito contarte todo lo que hago. Su voz tenía un tono nuevo, uno que no había escuchado antes. Era el tono de alguien que se está alejando, pero que todavía no tiene el valor de irse completamente. Un día llegó con una cadena de oro nueva. ¿Te la regaló Augusto?, le pregunté, admirando cómo brillaba contra su cuello joven. Ella
Asintió con una sonrisa que parecía guardar secretos. Es muy generoso, murmuré, recordando que yo no había podido comprarle ni un par de aretes para su cumpleaños anterior. Sí, mamá. Augusto sabe valorar a una mujer. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que yo no había sido valorada? ¿Que su padre no me había valorado? ¿O que ella misma no me valoraba? Las visitas se volvieron más espaciadas. Las llamadas más cortas. Los abrazos más rápidos, como si tocarme fuera una obligación desagradable que había que cumplir lo más rápido posible. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió con esa sonrisa nueva, esa sonrisa que había aprendido de Augusto. Todo está perfecto, mamá. Por primera vez en mi vida, todo está exactamente como debe estar. Debería haberlo entendido. Entonces, debería haber leído entre líneas. Pero el corazón de una madre se aferra a la esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. La última vez que Elisa durmió en casa fue 2 meses antes de la boda. Llegó tarde, oliendo a perfume caro y con una actitud distante que me partió el alma. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma donde había hecho la tarea durante años, y me miró como si fuera una extraña. Mamá, tenemos que hablar sobre algunas cosas. Su voz sonaba diferente. Más dura. Más calculada. Esa noche, Elisa se quedó parada junto a la ventana de la cocina, mirando hacia la calle como si estuviera planeando su escape. Sus dedos tamborileaban contra el cristal con una impaciencia que me puso nerviosa. Había algo en su postura, en la manera en que evitaba mirarme directamente, que me decía que lo que venía no iba a ser una conversación común entre madre e hija. Mamá, Augusto y yo hemos estado pensando en el futuro. Comenzó con esa voz que había perfeccionado desde que empezó a trabajar en la oficina, esa voz profesional que usaba cuando quería sonar importante. Y creemos que es hora de que tomes algunas decisiones importantes sobre tu vida. Me senté en la silla de madera que crujía bajo mi peso, esa silla donde había alimentado a Elisa cuando era bebé, donde había revisado sus tareas de la escuela, donde había llorado en silencio. Tantas noches después de que su padre nos abandonara. ¿Qué tipo de decisiones, mija? Bueno, para empezar, esta casa es demasiado grande para una persona sola. Sus ojos finalmente se posaron en los míos, pero había algo frío en ellos, algo que me hizo temblar por dentro. Y mantenerla debe costarte mucho dinero que podrías usar para otras cosas. La casa era pequeña, apenas 2 habitaciones y un baño, con una sala que se conectaba directamente con la cocina. ¿Demasiado grande? ¿Para quién? Para una mujer de 70 años que había criado a su hija entre esas paredes, que había pintado cada rincón con sus propias manos, que había plantado las flores del jardín una por una. No es tan cara de mantener, Elisa. Y aquí tengo todos mis recuerdos, todas mis cosas. Traté de mantener la voz calmada, pero algo dentro de mí comenzaba a alarmarse como un pájaro enjaulado que siente la presencia del gato. Exactamente. Ese es el problema, mamá. Estás demasiado aferrada al pasado. Se dio vuelta completamente hacia mí, y por un momento vi un destello de algo que me heló la sangre. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su padre la noche que se fue, esa mezcla de impaciencia y desprecio apenas disimulado. Augusto conoce unas residencias muy buenas para personas de tu edad. Lugares donde podrías hacer amigas, tener actividades, estar mejor cuidada. Residencias. La palabra cayó sobre mí como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Asilos. Estaba hablando de asilos. Mija, yo estoy bien aquí. Puedo cuidarme sola. No necesito. Mi voz se quebró un poco, y odié mostrar esa debilidad frente a ella. Mamá. Sé realista. Ya tienes 70 años. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si tienes una emergencia? Su tono era el de alguien explicándole matemáticas básicas a un niño tonto. Augusto y yo no podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Tenemos nuestras propias vidas que construir. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. Yo era una carga. Un obstáculo. Algo de lo que había que deshacerse de la manera más elegante posible. Además, continuó,
sacando unos papeles doblados de su bolsa como si hubiera planeado toda esta conversación hasta el último detalle. He estado pensando en lo de la herencia de la abuela Carmen. La herencia de mi madre. La pequeña casa en las afueras que había heredado hace 3 años, la única propiedad de valor que poseía además de esta casa donde vivíamos. Una casita modesta pero bien ubicada, que según el último avalúo valía unos $45,000. ¿Qué pasa con la casa de la abuela?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Bueno, está ahí vacía, deteriorándose. Y tú no la usas para nada. Sus dedos jugaban con los papeles mientras hablaba, como si fueran un mazo de cartas con el que estuviera a punto de ganar una partida importante. Augusto dice que sería inteligente venderla ahora que el mercado está bien, e invertir ese dinero en algo que realmente te beneficie. ¿Cómo qué? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Como pagar por adelantado una residencia de calidad. O ponerlo en una cuenta de ahorros para tus gastos médicos futuros. Extendió los papeles hacia mí con una sonrisa que supuestamente debía ser tranquilizadora. De hecho, Augusto ya habló con un abogado amigo suyo. Estos son los papeles para transferir la propiedad a mi nombre, así yo puedo encargarme de todos los trámites legales. Es más fácil para ti, mamá. No tienes que preocuparte por nada. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran documentos oficiales, llenos de letra pequeña y términos legales que no entendía completamente. Pero entendía lo suficiente. Mi hija quería que le diera mi herencia. Quería que firmara la casa de mi madre, la única seguridad económica que me quedaba en el mundo. Mija, esto es muy repentino. Necesito tiempo para pensarlo, para entender bien lo que significa, mamá. Por favor, no lo compliques. Su voz se endureció un poco, como si estuviera perdiendo la paciencia con una alumna lenta. Es solo un trámite. Un papel. La casa va a seguir siendo para tu beneficio, simplemente va a estar a mi nombre para facilitar las cosas cuando necesites el dinero. Pero yo había vivido 70 años. Había visto suficientes telenovelas, había escuchado suficientes historias de vecinas engañadas por hijos ambiciosos. Sabía exactamente lo que significaba transferir una propiedad al nombre de otra persona. Aunque esa persona fuera tu propia sangre. Déjame leer todo con calma, Elisa. Es mucho dinero, y quiero estar segura de que entiendo bien. Su sonrisa se enfrió varios grados. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado, ¿sí? Augusto dice que estas oportunidades en el mercado no duran para siempre. Esa noche, después de que Elisa se fue a dormir a la casa de Augusto. Como había estado haciendo las últimas semanas, me quedé despierta leyendo y releyendo esos papeles. Cada línea, cada párrafo, cada cláusula escrita en ese lenguaje frío y técnico que parecía diseñado para confundir a personas como yo. Al día siguiente, sin decirle nada a Elisa, fui a ver a don Héctor Vargas, el viejo abogado del barrio, que había ayudado a mi madre con sus documentos años atrás. Su oficina olía a café viejo y papel amarillento, pero sus ojos seguían siendo claros y honestos. Doña Teresa, estos documentos son para una transferencia completa de propiedad, me dijo después de revisarlos cuidadosamente. Si usted firma esto, ya no va a ser dueña de nada. Su hija va a poder vender, hipotecar o hacer lo que quiera con esa casa sin consultarle. ¿Y si yo necesito el dinero más adelante? Tendría que pedírselo a ella. Y ella podría decidir. Darle o no darle. Legalmente, ya no sería su decisión. Sus palabras se clavaron en mi pecho como agujas de hielo. Durante toda una semana, guardé esos papeles en el cajón de mi mesa de noche, junto a mi rosario y las pastillas para la presión. Cada noche los miraba antes de dormir, tratando de entender cómo mi propia hija había llegado a verme como un obstáculo del que había que deshacerse. Elisa llamaba todos los días. ¿Ya revisaste los papeles, mamá? El abogado de Augusto necesita una respuesta pronto. Su voz se volvía más impaciente con cada llamada, como si yo fuera una empleada lenta que estaba retrasando un proyecto importante. Una mañana, mientras barría el patio y regaba las flores que había plantado con mis propias manos, tomé mi decisión. No iba a firmar esos papeles. No todavía. Algo en mi instinto de madre, ese mismo instinto que me había despertado en las madrugadas cuando Elisa tenía fiebre de bebé, me gritaba que no lo hiciera. Cuando se lo dije por teléfono esa tarde,
El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué no, mamá? Su voz sonaba peligrosamente calmada. Necesito más tiempo, mija. Es una decisión muy grande. Está bien. Pero el tono en que lo dijo me hizo saber que no estaba bien para nada. Hablaremos después. No sabía entonces que acababa de firmar mi sentencia. Que esa llamada había sido el momento en que mi hija decidió que ya no me necesitaba fingiendo cariño. Que a partir de ese día, las cosas iban a cambiar de maneras que yo ni siquiera podía imaginar. Los cambios comenzaron de manera sutil, como cuando una enfermedad se instala en el cuerpo sin hacer ruido antes de atacar con toda su fuerza. Las llamadas de Elisa se volvieron más espaciadas. Sus visitas más cortas. Y cuando venía, había algo diferente en su manera de mirarme, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras, cada uno de mis gestos. Mamá, ¿te has tomado las pastillas para la presión?, me preguntaba con esa voz que sonaba preocupada, pero sus ojos me estudiaban. De una manera que me ponía nerviosa. A tu edad, un descuido con la salud puede ser muy peligroso. Comenzó a traer folletos de residencias para adultos mayores. Los dejaba, casualmente, sobre la mesa de la cocina, abiertos en páginas que mostraban señoras sonrientes jugando cartas. O tejiendo en jardines perfectos. Solo para que veas las opciones que hay, mamá. No está mal informarse. Una tarde, mientras preparaba café para las 2, escuché fragmentos de una conversación telefónica que ella mantenía en el patio. Hablaba en voz baja, pero las paredes de mi casa eran delgadas y el viento llevaba sus palabras hasta mi cocina como mensajes envenenados. Sí, Augusto, ella se está poniendo muy terca con el tema de la casa. No, no ha querido firmar nada. Yo sé que es frustrante, pero tenemos que ser pacientes. Eventualmente va a entender que es lo mejor para ella. Mi mano tembló tanto que derramé el azúcar sobre el mostrador. Mi propia hija estaba hablando de mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo en sus planes de felicidad. ¿Cuándo? Había dejado de ser su madre para convertirme en su enemiga. Las semanas pasaron como páginas arrancadas de un calendario. Elisa venía menos, pero cuando lo hacía, siempre traía el mismo tema: mi futuro, mi seguridad, mi bienestar. Palabras hermosas que sonaban como caricias pero que escondían espinas afiladas. Mamá, el otro día pasé por el barrio y vi a doña María. Me contó que la asaltaron la semana pasada cuando salía del banco. Sus ojos me observaban mientras bebía su café, esperando mi reacción. Una mujer sola de tu edad es muy vulnerable. En las residencias hay seguridad las 24 horas. Doña María está bien. Solo le quitaron la bolsa, pero no le hicieron daño, respondí, tratando de mantener la calma. Esta vez. ¿Pero qué pasará la próxima vez? Su voz tenía esa paciencia forzada que usan los adultos cuando hablan con niños caprichosos. ¿Vas a esperar hasta que algo grave te pase para tomar una decisión inteligente? Inteligente. Esa palabra se repetía constantemente en nuestras conversaciones. Como si todas las decisiones que había tomado en mi vida, incluida la de criarla a ella sola después de que su padre nos abandonara, hubieran sido estúpidas. Una mañana, mientras limpiaba la sala, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta durante la noche. Dentro había folletos de 3 residencias diferentes, con precios marcados con círculos rojos y notas escritas con la letra elegante que Elisa había desarrollado desde que trabajaba en la oficina. Esta es la mejor opción, cerca del centro. Médico, decía una nota pegada a un folleto. Augusto conoce al administrador, puede conseguir descuento, decía otra. No había firmado la carta. No había puesto su nombre. Solo había deslizado esos papeles por debajo de mi puerta como si fuera propaganda de algún negocio, como si mi futuro fuera una mercancía que ella estaba tratando de vender. Esa tarde, decidí caminar hasta el banco para revisar mis ahorros. Había estado evitando hacerlo porque sabía que la cifra sería deprimente, pero necesitaba saber exactamente con cuánto dinero contaba para mantener mi independencia. La empleada me recibió con una sonrisa amable, pero cuando revisó mi cuenta, su expresión cambió. Señora Fernández, veo que hace 2 meses alguien retiró $500 de su cuenta de ahorros. ¿Cómo? Yo no he retirado nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Según nuestros registros, fue su hija Elisa. Ella está autorizada como beneficiaria en caso de emergencia desde que usted abrió la cuenta.
beneficiaria en caso de emergencia. Recordé vagamente haber firmado esos papeles años atrás, cuando Elisa había insistido en que era importante tener a alguien autorizado, por si algo me pasaba. Pero yo estaba bien. No había ninguna emergencia. Entonces, ¿por qué había tomado mi dinero? ¿Puedo ver los detalles de la transacción?, pregunté con la voz temblorosa. La empleada imprimió los documentos y me los entregó con expresión incómoda. Ahí estaba, en letra clara: retiro autorizado por beneficiaria, gastos médicos de la titular. Pero yo no había tenido gastos médicos. No había estado enferma. Ni siquiera había ido al doctor en esos 2 meses. Caminé de regreso a casa con las piernas temblorosas y el corazón partido. $500. No era una fortuna, pero para alguien como yo, que vivía con una pensión de $300 mensuales, era mucho dinero. Era el dinero que había estado ahorrando para arreglar el techo, para comprar medicinas, para cualquier emergencia real que pudiera surgir. Esa noche, cuando Elisa llamó para su conversación diaria, le pregunté directamente sobre el dinero. Ah, sí, mamá. Se me olvidó mencionarte. Su voz sonaba casual, como si estuviéramos hablando del clima. Necesitaba dinero para pagar unas pruebas médicas que te había mandado hacer el doctor García. Ya sabes lo despistada que te has vuelto últimamente. Pero yo no había ido al doctor García. No recordaba haber hecho ninguna prueba médica. Y si las hubiera hecho, yo misma habría pagado. ¿Qué pruebas, Elisa? No recuerdo haber. Mamá, por favor no me digas que se te olvidó otra vez. Su tono se había vuelto ligeramente irritado. Cada vez estás más despistada. Por eso es tan importante que tengas a alguien que te ayude con estas cosas. Despistada. Otra palabra nueva en nuestro vocabulario familiar. Como si mis 70 años hubieran borrado automáticamente mi capacidad de recordar, de pensar, de tomar decisiones sobre mi propia vida. Colgué el teléfono con un sabor amargo en la boca y una certeza terrible creciendo en mi pecho como un tumor maligno. Mi hija me había robado. No había otra manera de decirlo. Había tomado mi dinero sin permiso y había inventado una mentira para justificarlo. Y lo peor de todo era que había usado mi propia confianza maternal, mi propia necesidad de creer en su bondad, como el arma para hacerlo. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer con mi propia hija: investigarla. Me convertí en detective de mi propia sangre, observando cada gesto, cada palabra, cada excusa que salía de su boca como si fuera evidencia en un juicio. Empecé por revisar todos los papeles que tenía guardados en mi casa. Documentos bancarios, recibos, cartas del Seguro Social, todo lo que pudiera darme pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Encontré cosas que me helaron la sangre: formularios de autorización bancaria que no recordaba haber firmado, copias de documentos de identidad que habían sido fotocopiadas más veces de las necesarias, y un sobre con el membrete de la oficina de Augusto que contenía una evaluación de propiedades en mi barrio, porque Augusto tenía información sobre los precios de las casas en mi zona. Desde cuando él se interesaba por el mercado inmobiliario de mi vecindario humilde, una mañana, decidí caminar hasta la oficina donde trabajaba Elisa. No para confrontarla, sino simplemente para observar. Me senté en la banca del parque, que estaba frente al edificio, fingiendo alimentar a las palomas mientras vigilaba la entrada. A las 12:30, vi salir a mi hija junto con Augusto y otros compañeros de trabajo. Los seguí a una distancia prudente hasta el restaurante donde fueron a almorzar. Me escondí detrás de una columna en el centro comercial y los observé a través del cristal del restaurante. Reían, brindaban con copas de vino, y Elisa llevaba puesta una blusa que no había visto antes. Una blusa cara, de esas que se venden en las tiendas elegantes del centro, de donde había sacado dinero para comprar ropa nueva. Su salario en la oficina era modesto, y Augusto trabajaba en seguros, no era precisamente millonario. Pero ahí estaban, almorzando en un restaurante donde el plato más barato costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana. Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero con una determinación nueva creciendo en mi pecho. Esa tarde, llamé a don Héctor Vargas, el abogado del barrio. Don Héctor, necesito pedirle un favor. ¿Podría ayudarme a revisar todos mis documentos legales? Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Por supuesto, doña Teresa. ¿Ha pasado algo específico?
digamos que quiero estar segura de que nadie pueda sorprenderme con papeles que no entiendo. 2 días después, don Héctor vino a mi casa con una carpeta llena de formularios y una expresión seria en el rostro. Revisamos cada documento que yo tenía, cada autorización que había firmado, cada papel que Elisa había traído a casa. En los últimos meses. Doña Teresa, usted tiene a su hija autorizada como beneficiaria en su cuenta de banco, como contacto de emergencia en su seguro médico, y como representante legal en caso de incapacidad. Don Héctor me miraba por encima de sus anteojos con preocupación evidente. ¿Usted autorizó todas estas cosas conscientemente? Algunas sí, pero otras, no estoy segura. Elisa me trajo muchos papeles diferentes y me dijo que era rutinario, que toda madre debía tener a su hijo autorizado para emergencias. El problema es que estas autorizaciones le dan mucho poder a su hija. Puede tomar decisiones médicas por usted, manejar su dinero en ciertas circunstancias, e incluso declarar su incapacidad mental si tiene el respaldo de un médico. Incapacidad mental. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de muerte. Recordé todas las veces que Elisa había mencionado mi despiste, mi edad, mi supuesta confusión. ¿Había estado preparando el terreno para declararme incompetente? ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté con la voz quebrada. Podemos revocar algunas de estas autorizaciones y crear nuevos documentos que protejan mejor sus intereses. Pero necesito que usted esté muy segura de lo que quiere hacer, porque esto podría crear conflictos familiares. Conflictos familiares. Como si no los hubiera ya. Como si mi propia hija no estuviera ya tratándome como a una enemiga que había que neutralizar. Esa noche, después de que don Héctor se fue, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué un cuaderno viejo que usaba para anotar las cuentas del mes y comencé a escribir todo lo que había pasado. Cada conversación extraña, cada documento sospechoso, cada mentira disfrazada de cariño, escribí sobre los $500 robados. Sobre los papeles de transferencia de propiedad. Sobre las presiones constantes para que me mudara a una residencia. Sobre la ropa nueva de Elisa y los almuerzos caros. Sobre las autorizaciones que había firmado sin entender completamente sus implicaciones. Mientras escribía, algo dentro de mí se iba endureciendo como metal en el fuego. No era odio lo que sentía hacia mi hija. Era algo más frío, más calculado. Era la comprensión clara de que tenía que protegerme, porque nadie más lo haría. Al día siguiente, sin decirle nada a Elisa, fui al banco y cambié todas mis autorizaciones. Retiré su nombre como beneficiaria y puse como contacto de emergencia a Celia Tierra, mi vecina de toda la vida, la única persona en quien podía confiar completamente. Señora Fernández, ¿está segura de este cambio?, me preguntó la empleada del banco. Su hija ha estado manejando algunas de sus transacciones. Precisamente por eso estoy haciendo el cambio, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. También abrí una cuenta de ahorros nueva en otro banco, donde deposité todo el dinero que me quedaba después de pagar los gastos del mes. Si Elisa había estado revisando mis movimientos bancarios, ahora tendría que buscar más para encontrar mi dinero. Durante la siguiente semana, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Elisa llamaba, le hablaba con la misma voz de siempre. Cuando venía de visita, le ofrecía café y galletas como había hecho durante años. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché que mi teléfono sonaba insistentemente desde la cocina. Era Elisa, y su voz sonaba diferente. Agitada. Preocupada. Mamá, fui al banco a revisar tu cuenta para asegurarme de que tuvieras suficiente dinero para tus medicinas. Y me dijeron que ya no estoy autorizada. ¿Qué pasó? Ahí estaba. La confirmación de que había estado revisando mi cuenta bancaria regularmente, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Mi propia hija había estado espiando mis finanzas como si fuera una criminal investigando a su víctima. Decidí hacer algunos cambios en mis documentos, mija. Don Héctor me ayudó a actualizarlos. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que había colgado. ¿Por qué no me consultaste antes de hacer esos cambios? Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Era frialdad pura, sin ningún intento de disimular. ¿Por qué? Son mis documentos, Elisa. Y mi dinero. Otro silencio. Luego, su risa.
Una risa que me heló hasta los huesos. Está bien, mamá. Ahora entiendo perfectamente cómo están las cosas. Colgó sin despedirse. Y yo supe, con una certeza absoluta, que la guerra había comenzado oficialmente. Los días que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Elisa no llamó, no vino de visita, no respondió a mis mensajes. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia, como si me estuviera dando una muestra de lo que sería mi vida sin ella. Pero en lugar de desesperarme, ese silencio me dio algo que no había tenido en meses, claridad. Durante esos días de soledad, comencé a revisar las redes sociales de mi hija. Celia, mi vecina, me había enseñado a usar el teléfono que Elisa me había regalado el año anterior para navegar en Internet. Al principio pensé que era un gesto de cariño, pero ahora me preguntaba si había sido otra forma de controlarme, de saber qué hacía y con quién hablaba. Lo que encontré en el perfil de Elisa me dejó sin respiración. Fotos de restaurantes caros, viajes de fin de semana a lugares que costaban más de lo que yo ganaba en 3 meses, joyas nuevas, ropa de diseñador. Pero lo que más me dolió fueron las frases que compartía como si fueran reflexiones profundas de su alma. A veces tienes que alejarte de la negatividad para encontrar tu verdadera felicidad, había escrito 3 días atrás. No puedes vivir tu vida cargando el peso de las decisiones de otros, decía otra publicación. La familia tóxica también es tóxica, aunque duela aceptarlo. ¿Familia tóxica? Yo era familia tóxica para la hija que había criado sola, trabajando en 3 empleos diferentes, vendiendo mis pocas pertenencias de valor para pagarle la universidad. Pero la publicación que más me partió el corazón fue una foto de ella y Augusto brindando con champaña en un hotel elegante. El texto decía, celebrando nuestra libertad. Cuando te liberas de las cadenas del pasado, el futuro se vuelve infinito. Almohadilla nueva vida, almohadilla sin equipaje, almohadilla felicidad, almohadilla sin equipaje. Yo era el equipaje del que se había liberado. Su propia madre era el peso muerto que había decidido dejar atrás para alcanzar su felicidad. Esa noche lloré como no había llorado desde el día que su padre nos abandonó. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. De indignación. De una justicia que comenzaba a hervir en mi pecho como agua en una olla a punto de explotar. Al día siguiente, decidí investigar más profundamente. Fui hasta la oficina donde trabajaba Elisa, pero esta vez no para espiarla desde lejos, sino para hablar con Daniela Morales, una antigua compañera de escuela de mi hija que trabajaba en el mismo edificio. Doña Teresa, qué sorpresa verla por aquí, me saludó Daniela con genuina alegría. ¿Cómo está? ¿Viene a ver a Elisa? En realidad venía a verte a ti, mija. ¿Podríamos hablar un momento? Nos sentamos en la cafetería del edificio, y después de preguntar por su familia y sus hijos, dirigí la conversación hacia lo que realmente me interesaba. Daniela, ¿tú sabes cómo le ha ido económicamente a Elisa últimamente? La veo gastando mucho dinero y me preocupa que se esté endeudando. Daniela me miró con una expresión extraña, como si no supiera qué responder. Bueno, doña Teresa, ella siempre ha sido muy cuidadosa con el dinero. Aunque últimamente sí la he visto gastando más de lo normal. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía contarme algo. De hecho, el mes pasado me comentó que usted le había dado dinero para un negocio que ella y Augusto estaban empezando. ¿Un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Algo relacionado con bienes raíces, creo. Dijo que usted había decidido invertir sus ahorros en el proyecto porque confiaba mucho en las habilidades de Augusto para los negocios. Mis ahorros. Mi dinero. Elisa había estado diciéndole a sus compañeros de trabajo que yo le había dado dinero voluntariamente para invertir en un negocio que no existía. Había estado usando mi supuesta generosidad como cobertura para su robo. ¿Te dijo cuánto dinero había invertido?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. No un número exacto, pero mencionó que era una cantidad considerable. Suficiente para comprar una propiedad pequeña y remodelarla. Daniela me miraba con curiosidad creciente. ¿Pasa algo malo, doña Teresa? Se ve preocupada. No, mija. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Pero todo estaba muy mal. Mi hija no solo me había robado, sino que había inventado una historia completa para justificar sus gastos excesivos. Había usado mi nombre,
mi reputación de madre generosa, para construir una mentira que le permitiera vivir una vida que no podía costear con su salario. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, decidí hacer una parada más. Fui hasta la casa de la abuela Carmen, la propiedad que Elisa tanto quería que le transfiriera. Hacía meses que no iba, pero tenía las llaves y quería revisar el estado de la casa. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. La casa había sido visitada recientemente. Había señales de que alguien había estado ahí, ventanas que yo había dejado cerradas estaban abiertas, muebles que habían sido movidos del lugar, y en la mesa de la cocina encontré folletos de agencias inmobiliarias con anotaciones escritas a mano. Precio de mercado, 45,000 pesos, decía una anotación. Ubicación excelente para desarrollo, decía otra. Pero lo que más me impactó fue una hoja de papel con cálculos escritos con la letra de Augusto. Había números que sumaban y restaban, costos de remodelación, precios de venta proyectados. Al final de la página, escrito con tinta roja, estaba la cifra, ganancia neta estimada, 18,000 pesos. Elisa y Augusto ya habían calculado cuánto dinero ganarían vendiendo mi herencia. Ya habían hecho los números, ya habían planeado todo el negocio. Solo les faltaba mi firma en esos papeles de transferencia para poner su plan en marcha. Tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono, guardé las hojas de papel como evidencia, y cerré la casa con llave. Pero antes de irme, hice algo más, cambié la cerradura. Llamé a un cerrajero que conocía del barrio y le pedí que viniera inmediatamente. ¿Está segura de que quiere cambiar la cerradura, doña Teresa?, me preguntó el hombre mientras trabajaba. Si alguien más tiene llaves, ya no van a poder entrar. Exactamente por eso la estoy cambiando. Esa noche, mientras revisaba todas las evidencias que había recolectado, recibí un mensaje de texto de Elisa. Era el primer contacto que tenía conmigo en una semana. Mamá, espero que hayas reconsiderado tu actitud. Augusto y yo queremos verte mañana para hablar sobre tu futuro. Es hora de que tomes decisiones maduras. Decisiones maduras. Como si la decisión madura fuera entregarle mi patrimonio a una hija que me había mentido, robado y traicionado. Como si la madurez consistiera en aceptar ser despojada de todo lo que había trabajado durante 70 años, pero tenía razón en una cosa, era hora de tomar decisiones maduras, respondí el mensaje con una sola palabra, mañana. No sabía que al enviar esa respuesta, estaba dando el primer paso hacia la justicia que tanto necesitaba mi corazón herido. La mañana siguiente llegó con el peso de las decisiones que había estado posponiendo durante meses. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido y preparé té de manzanilla mientras esperaba la visita de Elisa y Augusto. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el control. A las 10 en punto escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban los dos, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Augusto llevaba un maletín de cuero negro. Y Elisa tenía esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones especiales. Hola mamá, me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Te ves bien. Me alegra que hayas decidido ser razonable. Los invité a sentarse en la sala, les ofrecí café que rechazaron, y esperé a que comenzaran su teatro. Teresa. Comenzó Augusto con esa voz profesional que usaba cuando quería intimidar. Elisa me ha contado sobre los cambios que hizo en el banco. Entendemos su deseo de independencia, pero creemos que está tomando decisiones que podrían perjudicarla a largo plazo. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté con voz calmada. Por ejemplo, quitar a Elisa como beneficiaria de su cuenta. ¿Qué pasará si usted tiene una emergencia médica y no puede manejar sus finanzas? Augusto me miraba como si fuera una niña tonta que necesitaba que le explicaran las cosas básicas de la vida. Tengo a mi vecina Celia como contacto de emergencia. Ella me conoce desde hace 30 años. Una vecina no es familia, intervino Elisa con impaciencia mal disimulada. Mamá, estás poniendo tu futuro en manos de una extraña. ¿Una extraña? Celia me ha cuidado cuando he estado enferma, me ha traído comida cuando no he podido cocinar, me ha acompañado al hospital cuando he necesitado ir al médico. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo de eso por mí? El rostro de Elisa se endureció. No es justo que me compares con ella. Yo tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. Exactamente. Y yo tengo las mías.
Augusto carraspeó y abrió su maletín. Señora Teresa, trajimos algunos documentos nuevos que queremos que revise. Documentos que protegen mejor sus intereses y los de su familia. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles y la puso sobre mi mesa de centro. Reconocí inmediatamente algunos de los formularios. Eran los mismos papeles de transferencia de propiedad que me habían traído antes, pero ahora venían acompañados de otros documentos que no había visto. ¿Qué son todos estos papeles?, pregunté, fingiendo ignorancia. Es un paquete completo de planificación patrimonial, explicó Augusto con entusiasmo profesional. Transferencia de la casa de su madre, designación de Elisa como su representante legal, autorización para que ella tome decisiones médicas en su nombre, y un contrato para su ingreso a la residencia San Miguel, que es una de las mejores de la ciudad. Ahí estaba todo. El plan completo. No solo querían mi propiedad, sino que querían control total sobre mi vida, mis decisiones, mi futuro. Y habían tenido la audacia de presentármelo como si fuera un regalo. ¿Y si yo no quiero firmar estos documentos? Elisa y Augusto intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá, no estás en posición de ser caprichosa, dijo Elisa con una dureza que me heló la sangre. Ya no eres una mujer joven. Necesitas que alguien se haga cargo de ti, y nosotros somos tu familia. Además, añadió Augusto, hemos hablado con el doctor Morales, el geriatra del centro médico. Él está dispuesto a certificar que usted necesita asistencia para tomar decisiones importantes debido a su edad avanzada. Doctor Morales. Un médico que nunca había visto en mi vida, que nunca me había examinado, que no sabía nada sobre mi estado mental o físico, pero que aparentemente estaba dispuesto a declararme incompetente a cambio de quién sabe qué favor. Me levanté de mi silla con calma y caminé hacia la ventana. Afuera, Celia regaba sus plantas como hacía todas las mañanas. 2 casas más allá, don Antonio leía el periódico en su portal. La vida normal del barrio continuaba mientras dentro de mi sala se desarrollaba la traición más grande de mi vida. ¿Saben qué?, dije, dándome vuelta para enfrentarlos. Tienen razón. Es hora de tomar decisiones importantes. Los ojos de Elisa brillaron con triunfo anticipado. Pero las decisiones las voy a tomar yo. Saqué de mi bolsa la carpeta que había preparado la noche anterior. Y la primera decisión es que ustedes dos van a salir de mi casa ahora mismo. ¿Cómo dices? Elisa se puso de pie bruscamente. Lo que oyeron. Fuera de mi casa. Y no vuelvan hasta que estén dispuestos a pedirme perdón por todo lo que han hecho. Augusto también se levantó, con el rostro rojo de indignación. Señora, creo que no entiende la gravedad de su situación. Entiendo perfectamente mi situación. Y también entiendo la de ustedes. Abrí mi carpeta y saqué las fotografías que había tomado en casa de la abuela Carmen. Entiendo que han estado planeando robarme mi herencia. Entiendo que ya calcularon cuánto dinero van a ganar con mi propiedad. Y entiendo que están dispuestos a declararme loca para conseguir lo que quieren. El silencio que siguió fue absoluto. Elisa miró las fotografías y su rostro se descompuso completamente. Mamá. Eso no es lo que parece, es exactamente lo que parece. Y mucho más. ¿Cómo conseguiste esas fotos? La voz de Augusto había perdido toda su compostura profesional. Sus ojos saltaban entre las fotografías y mi rostro como si estuviera viendo un fantasma. Fui a mi casa, la casa que heredé de mi madre, y encontré sus planes para robarme. Puse énfasis en cada palabra, observando cómo el color desaparecía del rostro de Elisa. También cambié las cerraduras, así que ya no pueden entrar a hacer más cálculos sobre mi patrimonio. Elisa se acercó a mí con los ojos llorosos. Pero ya no me conmovían sus lágrimas. Había aprendido a reconocer la diferencia entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de pánico. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿No es lo que piensas, no es lo que pienso? ¿Entonces no planeaban vender mi propiedad para ganar $18,000? ¿No me robaron $500 de mi cuenta de ahorros? ¿No inventaron la historia del doctor García y las pruebas médicas inexistentes? Cada pregunta era una bofetada. Cada palabra era una puerta que se cerraba en sus caras. Augusto intentó recuperar el control de la situación. Señora Teresa, está sacando
Las cosas de contexto. Nosotros solo queríamos ayudarla a maximizar el valor de sus propiedades. ¿Ayudarme? ¿Mintiendo? ¿Robando? ¿Esa es su idea de ayuda? Saqué otra fotografía de mi carpeta. Era una captura de pantalla de las publicaciones de Elisa en redes sociales donde hablaba de liberarse de la familia tóxica y vivir sin equipaje del pasado. ¿Esto también es ayuda, Elisa? ¿Decirle a todo el mundo que tu madre es una carga de la que te quieres liberar? Elisa leyó su propia publicación y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Mamá, eso lo escribí cuando estaba enojada. ¿Enojada por qué? ¿Por haber criado sola durante 30 años? ¿Por haber vendido todo lo que tenía para pagarte la universidad? ¿Por haberte amado más que a mi propia vida? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, lágrimas de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de meses de silencio. ¿Saben qué más encontré? Saqué los papeles que había conseguido en el banco. Los registros de todos los movimientos en mi cuenta durante los últimos 6 meses. No fueron $500 lo que me robaste, Elisa. Fueron $1,200 en pequeños retiros que pensaste que no notaría. Augusto dio un paso hacia la puerta. Creo que deberíamos continuar esta conversación cuando todos estemos más calmados. No va a haber más conversaciones. Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en años. Van a devolverme todo el dinero que me robaron. Van a firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre mis propiedades. Y van a salir de mi vida hasta que estén listos a pedirme perdón de rodillas. Elisa se dejó caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Mamá, yo soy tu hija. Soy tu única familia. Una hija que me roba no es familia. Una hija que planea deshacerse de su madre como si fuera basura no es familia. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Una hija que me humilla en su propia boda no es familia. ¿De qué hablas? Augusto parecía genuinamente confundido. De cuando me dieron los restos de comida fría en el casamiento. De cuando se rieron de mí frente a todos sus invitados. De cuando me trataron como si fuera una mendiga en lugar de la madre de la novia. Elisa levantó la vista con los ojos rojos. Eso fue solo una broma, mamá. No pensé que te lo fueras a tomar tan a pecho. ¿Una broma? ¿Humillar a tu madre de 70 años frente a 100 personas es una broma? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Augusto recogió sus papeles y su maletín. Esto no va a quedar así, señora. Tenemos formas legales de proteger a Elisa de decisiones irracionales de personas mayores. Inténtenlo. Mi voz era hielo puro. Pero antes de que lo hagan, van a tener que explicarle a un juez por qué robaron dinero de mi cuenta, por qué entraron sin permiso a mi propiedad, y por qué inventaron historias sobre mi salud mental. Augusto salió de la casa sin otra palabra. Elisa se quedó un momento más, mirándome como si fuera una extraña. ¿De verdad vas a destruir nuestra relación por dinero, mamá? La pregunta me partió el corazón, pero no me quebró la determinación. Yo no estoy destruyendo nada, Elisa. Ustedes ya lo destruyeron todo cuando decidieron que yo era un obstáculo en lugar de su madre. Ella también se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Me quedé sola en mi sala, rodeada de las evidencias de la traición más grande de mi vida, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi poder. Y aunque mi corazón estaba roto, mi espíritu finalmente estaba libre. Esa tarde, llamé a don Héctor Vargas y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para proteger mi patrimonio. También llamé al banco para reportar los retiros no autorizados como fraude. La guerra había terminado. Y contra todos los pronósticos, la había ganado yo. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos, pero llenos de una paz que no había sentido en meses. No hubo llamadas desesperadas de Elisa, no hubo visitas inesperadas, no hubo más papeles que firmar ni más presiones disfrazadas de cariño. Solo el sonido del viento entre las hojas de mi jardín y el sabor dulce del té de manzanilla en las tardes tranquilas. Una semana después, don Héctor me trajo noticias que confirmaron que había tomado las decisiones correctas.
El banco había investigado los retiros no autorizados y había decidido devolverme el dinero robado, además de cerrar permanentemente el acceso de Elisa a mis cuentas. También había recibido una carta certificada de un abogado representando a mi hija, pero era más una amenaza vacía que una demanda real. No tienen base legal para sus reclamos, doña Teresa, me explicó don Héctor mientras revisábamos los documentos. Usted está mentalmente competente, tiene derecho a manejar sus propias finanzas, y ellos cometieron fraude al tomar su dinero sin autorización. Pero la verdadera confirmación de que había ganado esta batalla llegó de una manera inesperada. Celia vino una tarde con una sonrisa traviesa y su teléfono en la mano. Teresa, tienes que ver esto, me dijo, mostrándome la pantalla. Era el perfil de redes sociales de Elisa, pero había cambiado drásticamente. Ya no había fotos de restaurantes caros ni publicaciones sobre liberarse de la familia tóxica. En su lugar, había mensajes desesperados pidiendo oraciones por tiempos difíciles y comprensión durante momentos de prueba. Parece que tu hija está pasando por problemas económicos, observó Celia con esa sabiduría que dan los años. Tenía razón. Sin acceso a mi dinero, sin la posibilidad de vender mi propiedad, Elisa y Augusto habían tenido que enfrentar la realidad de sus gastos excesivos y sus planes fracasados. El castillo de arena que habían construido con mi patrimonio se había derrumbado, y ahora tenían que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Un mes después, mientras podaba las rosas que había plantado años atrás con mis propias manos, escuché que alguien tocaba suavemente a mi puerta. No era el timbre agresivo que Augusto había usado aquella última mañana, sino un toque tímido, casi temeroso. Abrí la puerta y ahí estaba Elisa, pero no era la mujer segura y arrogante que había salido de mi casa hace semanas. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, y llevaba puesta una blusa que reconocí como una que yo le había regalado años atrás, cuando aún podía permitirme comprarle ropa. Hola, mamá, murmuró sin levantar la vista del suelo. Hola, Elisa. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos a través del umbral de mi puerta como dos extrañas que se reconocen vagamente. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café ni galletas. Se sentó en el borde del sofá como si no tuviera derecho a estar cómoda en la casa donde había crecido. Mamá, yo quería pedirte perdón. Las palabras salieron quebradas, como si le costara trabajo pronunciarlas. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación desesperada. ¿Perdón por qué exactamente, Elisa? Por todo. Por el dinero, por los planes, por las cosas horribles que dije, por tratarte como si fueras. Se le quebró la voz. Por tratarte como si fueras un obstáculo en lugar de mi madre. Había eco de sinceridad en sus palabras, pero también había algo más. Había consecuencias. Había fracaso. Había la comprensión tardía de que había perdido algo mucho más valioso que el dinero que intentó robarme. ¿Y Augusto? ¿Él también está arrepentido? Elisa negó con la cabeza, y por primera vez en meses, vi un destello de la hija que yo había criado. Augusto y yo, terminamos. Cuando se dio cuenta de que ya no íbamos a conseguir tu dinero, comenzó a buscar excusas para alejarse. Resulta que su amor por mí estaba muy ligado a las propiedades que yo iba a heredar. La ironía era perfecta. Mi hija había perdido tanto a su madre como al hombre por quien me había traicionado. Había apostado todo a una carta marcada y había perdido la partida completa. Lamento que las cosas hayan salido así, le dije, y era verdad. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? ¿Crees que podemos intentar reconstruir lo que destruí? La miré a los ojos por primera vez en esa conversación. Vi dolor genuino, pero también vi algo que había estado ausente durante meses: respeto. Me respetaba por primera vez en mucho tiempo, no porque fuera su madre, sino porque había demostrado que tenía fuerza, dignidad y valor. No lo sé, Elisa, respondí con honestidad. El perdón es algo que se gana día a día, no algo que se pide una vez y se recibe para siempre. Ella asintió, aceptando que no había soluciones fáciles para lo que había roto. ¿Qué necesitarías de mí para considerar empezar de nuevo?, preguntó. Tiempo. Respeto. Y que entiendas que ya no soy la mujer que acepta migajas sin protestar. Me levanté y caminé hacia la ventana,
mirando mi jardín donde las flores crecían fuertes bajo el sol. Soy una mujer que conoce su valor y que no va a permitir que nadie la trate como menos de lo que vale. Elisa se quedó en silencio durante largos minutos, y cuando finalmente habló, su voz tenía una humildad que no había escuchado desde que era niña. Entiendo, mamá. Y tienes razón. Merezco tener que ganarme tu perdón. Se fue esa tarde sin promesas grandiosas ni declaraciones dramáticas. Solo con la comprensión de que había perdido algo invaluable y que recuperarlo, si es que era posible, iba a requerir mucho más que palabras. Esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla y me sentaba en mi jardín a ver las estrellas, sentí algo que no había experimentado en años. Estaba en paz conmigo misma. Había luchado por mi dignidad. Y había ganado. Había enfrentado la traición más dolorosa de mi vida y había salido más fuerte. Ya no era la mujer que comía migajas en silencio. Era una mujer que sabía que merecía un lugar en la mesa principal de su propia vida. Mientras escribo estas últimas líneas en mi cuaderno, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana de mi cocina, me doy cuenta de que esta historia no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres que han vivido 70 años. O más, que han criado hijos con amor incondicional, que han sacrificado sus sueños por los sueños de otros, y que un día despiertan para descubrir que su generosidad ha sido confundida con debilidad. Durante tantos años creí que ser buena madre significaba decir siempre que sí. Que amar a mis hijos implicaba aceptar cualquier trato, cualquier desprecio, cualquier migaja de afecto que quisieran darme. Pensé que mi valor como mujer estaba determinado por cuánto podía dar, cuánto podía soportar, cuánto podía sacrificar. Sin quejarme. Qué equivocada estaba. El amor verdadero no es sumisión. El cariño genuino no se construye sobre la base del silencio ante la injusticia. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla, y una mujer que conoce su valor no acepta ser tratada como si no lo tuviera. Me tomó 70 años entender que no hay nada noble en permitir que otros nos pisoteen. No hay nada virtuoso en aceptar humillaciones disfrazadas de normalidad. No hay nada maternal en sacrificar nuestra dignidad para complacer a hijos que no aprecian nuestros sacrificios. Cuando era joven, mi madre me decía que las mujeres de nuestra generación habíamos nacido para servir, para cuidar, para dar sin esperar nada a cambio. Pero mi madre también me enseñó algo más. Me enseñó que una mujer con la conciencia tranquila puede caminar con la frente en alto, sin importar lo que otros piensen de ella. Durante los meses más oscuros de esta experiencia, cuando mi propia hija me veía como un obstáculo en su camino hacia la felicidad, cuando me daban los restos de comida en su propio casamiento, cuando planeaban robarme mis pocos ahorros, pensé que tal vez me estaba volviendo demasiado susceptible, demasiado orgullosa para mi edad. Pero después entendí que no era orgullo lo que sentía. Era dignidad. Y la dignidad no tiene edad de vencimiento. Hay un momento en la vida de toda mujer en que tiene que decidir si va a pasar sus últimos años mendigando cariño o exigiendo respeto. Ese momento llegó para mí en un salón de bodas, frente a un plato de comida fría y una hija que se reía de mi supuesta conformidad. Esa noche, mientras recogía pétalos marchitos del suelo, tomé la decisión más importante de mis 70 años. Decidí que merecía algo mejor. No fue fácil. Enfrentar a un hijo ingrato nunca es fácil. Reconocer que la persona que criaste con tanto amor se ha convertido en alguien capaz de traicionarte es uno de los dolores más profundos que puede experimentar un corazón materno. Pero hay algo que duele aún más: traicionarse a una misma. Cada vez que aceptaba una humillación en silencio, me traicionaba. Cada vez que permitía que me trataran como si fuera invisible, me traicionaba. Cada vez que fingía que no me dolían sus desprecios, me traicionaba. Cuando finalmente encontré el valor para decir basta, no solo le estaba poniendo límites a mi hija. Me estaba salvando a mí misma. Ahora, cuando las vecinas del barrio me preguntan cómo pude enfrentar a mi propia sangre, cómo pude arriesgarme a perderla para siempre, les digo que no tenía otra opción. Porque ya la había perdido desde el momento en que dejé de ser su madre para convertirme en su víctima. El respeto no se mendiga. El amor verdadero no humilla. La familia real no roba, no traiciona, no planea deshacerse de sus miembros como si fueran basura. A veces pienso en todas las mujeres de mi edad que están viviendo situaciones similares en este momento. Mujeres que han trabajado toda su vida para construir un patrimonio modesto y ahora ven cómo sus hijos adultos las presionan para que hagan las cosas más fáciles para todos.
Mujeres que son tratadas como cargas en lugar de como las matriarcas que deberían ser. Mujeres que se preguntan si están siendo demasiado exigentes cuando piden un trato digno. A todas ellas les diría lo mismo que me digo a mí misma cada mañana cuando me levanto en mi casa, rodeada de mis cosas, dueña de mis decisiones: ustedes valen más de lo que creen. Su experiencia tiene valor. Su sabiduría merece respeto. Su amor no debería ser tomado como una debilidad. No estamos aquí para ser convenientes. No estamos aquí para facilitar la vida de otros a costa de nuestra propia dignidad. Estamos aquí para vivir nuestros últimos años con la misma fuerza y determinación con que vivimos los primeros. Si alguien en su familia las está tratando como si fueran un problema que resolver, como si fueran un obstáculo que remover, como si fueran una carga que soportar, ese alguien no merece el privilegio de su presencia. La sangre no justifica la crueldad. La familia no es una excusa para la traición. El amor que lastima no es amor. Elegir la dignidad sobre la comodidad familiar no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Hoy, mientras riego las flores que planté con mis propias manos en el jardín de la casa que sigue siendo mía, sé que tomé las decisiones correctas. Mi hija puede regresar cuando esté lista para tratarme como merezco. Hasta entonces, viviré mi vida con la tranquilidad de quien no tiene que fingir ser menos de lo que es para complacer a nadie. Porque al final, la única aprobación que realmente necesitamos es la nuestra propia. Y la única opinión que realmente importa sobre nuestro valor es la que tenemos de nosotras mismas. Las migajas son para los pájaros, no para las mujeres que han vivido lo suficiente para saber que merecen un banquete completo. Esta es mi verdad. Esta es mi justicia. Esta es mi paz.